Bueno, volviendo después de la pausa, si nosotros pudiéramos de alguna manera bíblica, exponiendo la escritura, resumir el ministerio de la consejería bíblica al trabajo al cual nos hemos dedicado durante muchos años, es una combinación de dos cosas importantes que están expresadas dentro de la palabra. Arrepentimiento de obras muertas, que está en la carta de Hebreos, capítulo 6, versículo 1. Arrepentimiento de obras muertas, que dije la semana anterior, que es está dentro de los primeros fundamentos. Arrepentimiento de obras muertas. Hebreos 6, 1. Lo voy a volver a leer. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, son los primeros rudimentos, las bases. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, o sea, a la madurez, al crecimiento, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas. Entonces, el arrepentimiento de obras muertas es una de las primeras cosas que se le debería ministrar a las personas que llegan y se van incorporando al cuerpo de Jesucristo, a lo que empiezan a integrar el cuerpo de Jesucristo. Cada uno de esos miembros en particular debe pasar un proceso de arrepentimiento de obras muertas en su vida. Claro, no todo el mundo viene con el mismo nivel de conflicto, ni viene con el mismo nivel de problemas en su vida, ni conflictos espirituales, ni conflictos interpersonales de su pasado, en los cuales aún siguen de una u otra manera atascados allí. No todos tienen el mismo nivel, pero lo que sí es importante es que las personas que ahora son parte del cuerpo de Cristo, desde un principio ellos puedan ser ministrados aquí, se les pueda ministrar. Y la palabra clave aquí en arrepentimiento de obras muertas es liberación. Porque cuando vez tras vez, y eso es lo que se hace durante el trabajo de consejería, la persona, ella misma, se arrepiente de cosas que han estado allí en su vida. Muchas de ellas a veces no saben cómo identificarlas, pero están allí. Muchas veces están disfrazadas y están impidiendo el crecimiento y la madurez. Entonces, arrepentirse durante el proceso de consejería, la persona va pasando por un proceso de arrepentimiento de obras muertas de una manera consciente, donde su mente está involucrada. O sea, esa persona no está en trance y esa persona no está en trance y otro orando por ella. No, la persona está bien involucrada en sus pensamientos
durante la consejería, en ese proceso de arrepentimiento de obras muertas. O sea, la persona misma tiene que incorporar su voluntad. Muchas veces cuando Jesús fue a liberar a alguien de una enfermedad, por ejemplo, preguntó, ¿quieres ser libre de ese azote? Porque aunque parezca que no, hay personas que están bajo algún azote y no quieren ser libres. Entonces, Jesús es gentil. Jesús no fuerza a nadie. Por lo tanto, la persona que se dedica a la consejería bíblica es una persona quebrantada, compasiva y no fuerza a nadie. No le hace así con el dedo y no le dice, te tienes que arrepentir y tienes que a la fuerza. No. De hecho, Pablo, que entendía este ministerio, le explicó a Timoteo que se buscara hombres fieles. Y ese es uno de los vamos a decir, algo que debe tener el consejero en su carácter, es ser fiel. Hombres fieles, aptos para enseñar, tienen que ser aptos para enseñar, así a nivel personal, para pastorear y enseñar, porque llevan el don de pastor maestro. Y son personas que como han sido quebrantadas, tienen mucha compasión. Entonces, en ese proceso de arrepentimiento de obras muertas, la persona misma se va arrepintiendo, la persona misma debe estar no con su mente en blanco ni ausente, sino bien involucrada. Por lo tanto, tengo como práctica, cuando estoy en el proceso de consejería, que la persona me interesa mucho, que entienda todo lo que le estoy transmitiendo para que ella decida si se lo va a apropiar o no, para que ella decida si va a hacer o no tal o tal renuncia. Pues a mí no me conviene que esa persona esté allí temblando y con los ojos en blanco y sin saber lo que yo le estoy diciendo. Por lo tanto, tengo por costumbre en las sesiones de consejería, antes de empezar la sesión, tomar autoridad para que en ninguna manera el enemigo se pueda aprovechar de la persona. Porque lo que se busca en el proceso de consejería no es hacer a la persona dependiente de un consejero o de un super ungido, sino capacitarla para que ella en su vida tome sus propias decisiones en Dios, para que ella en su vida tome la decisión de vivir en victoria, pero de una manera como decir, calificada, para que ella se apropie de su identidad en el momento que se lo tiene que apropiar para resistir al maligno cuando viene a decirle una mentira. Entonces, más bien lo que se le da es una capacitación personal que no es teórica, es práctica. A esto yo le llamo teología práctica. O sea, yo me puedo echar 3, 4, 5 horas con una persona, pero durante ese tiempo yo no le digo, ay, mira, el pecado esa práctica no la debes hacer. Generalmente ya la persona sabe, pero lo que necesita es, dame la llave para liberarme. Entonces, en ese momento la persona de una manera muy práctica se va arrepintiendo de cada cosa, la va renunciando. Y es un proceso de mucha dependencia, donde tiene que haber mucha dependencia del Señor y donde pueden ocurrir muchas cosas, donde Satanás no quiere soltar a la persona, donde no quiere que conozca la verdad que la va a hacer libre. Entonces, Satanás trata de distraer, trata de, en ocasiones, muchas veces que he estado en consejería, Satanás ha tratado de hacer alguna manifestación de poder para intimidarme a mí o para intimidar a la otra persona. Entonces, por eso generalmente cuando yo empiezo el proceso, oro pidiendo a Dios una protección
total y donde yo anuncio, y después la persona que también está en ese proceso lo hace, que no permitimos en ninguna manera, anuncio que no, en ninguna manera Dios puede impedir que se haga la voluntad, en ninguna manera Satanás puede, en ninguna manera Satanás puede impedir que se haga la voluntad de Dios en la vida, lo mismo de la persona a quien estoy intentando ayudar, que en mi vida. Y lo otro que hago, acto seguido, es orar atando a las tinieblas para que no se manifieste. Aún así puede ser que las tinieblas intenten manifestarse, automáticamente toma autoridad para que no se manifieste, para que la persona a la que estoy intentando ayudar no pierda el control y para que no sufra y para que no quede allí inconsciente, porque eso no es lo que me interesa. O sea, hay algunas maneras, hay muchos en la actualidad que prefieren el método de poder. O sea, en el nombre de Jesús te ordeno que te identifiques y todo lo demás. Hay que hacer una distinción entre personas que no tienen al Señor y personas que tienen al Señor. La persona que tiene al Señor, el Espíritu de Dios vive dentro. Y donde vive el Espíritu de Dios no viven los demonios. Entonces, la persona a la que uno está intentando ayudar debe estar bien consciente. Esa persona debe saber que ella misma tiene la autoridad en Cristo, porque Cristo, que es la autoridad, vive dentro. Y que si en un momento determinado las tinieblas intentan manifestarse, ella puede tomar autoridad. Como por ejemplo, en una ocasión estuve ayudando a un muchacho que estaba atado a la homosexualidad y era cristiano y estaba atado. No caía todos los días, pero ocasionalmente caía. Entonces él estaba luchando con eso. Usted puede tener aquí una persona practicando la homosexualidad. Y cómo entró la atadura a su vida fue en un contexto muy específico. Y aquí tiene otra persona con la misma atadura, pero cómo entró la atadura a esta otra persona fue en otro contexto bien diferente. Entonces, en ese proceso, el Señor va a mostrar qué fue lo que mantuvo, qué fue lo que hizo que esta persona contrajera esa atadura. Y es por eso es que me baso en el modelo que el Señor nos dejó de liberación. Juan 8, 31 y 32. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Miren que nos dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él hará que ustedes tengan un gran poder para que ustedes reprendan a los demonios y la gente se caigan y la gente queden allí muchas veces hasta víctimas de muchos que no saben hacer más que eso y no le pueden después tener un trabajo. Y digo esto o sea, lo digo no para criticar a nadie, lo digo porque si yo cojo a una persona, yo puedo usar de la autoridad que tengo y decir, reprendo en el nombre de Jesús, es esto y lo otro, pero dejo a la persona desprovista. Ella, la próxima vez cuando el enemigo venga a decirle una mentira, ella cómo va a obrar. La próxima vez va a venir a donde yo esté para que yo nuevamente le vuelva a ministrar. El objetivo es que cada miembro del cuerpo de Cristo entienda que el poder que yo he recibido, que el poder que tú has recibido, es el mismo poder que él o ella ha recibido. Todos tenemos el mismo poder, espíritu de poder. Entonces, en ese tiempo, yo decía,
en ese proceso de arrepentimiento de obras muertas, es la misma persona quien el consejero le va guiando, pero la misma persona es quien necesita arrepentirse. Yo no lo puedo hacer en su lugar. Es la misma persona quien va como rechazando, renunciando cosas que el Espíritu va mostrando en ese momento. Muchas veces ellos ni lo saben, se enteran allí en ese proceso de consejería cuando el Espíritu Santo saca la verdad a la luz. Entonces, yo decía que si fuera a resumir el ministerio de consejería bíblica, lo definiría por dos aspectos importantes. Uno, arrepentimiento de obras muertas, conforme a Hebreos 6:1, arrepentimiento de obras muertas, y eso lleva implícita la liberación. O sea, liberación de conflictos personales, interpersonales, de conflictos espirituales. Pero